Después de la victoria de José Antonio Kast desde La Moneda, se había optado, ustedes vieron durante los primeros días, por un trato bastante institucional, con gestos de reconocimiento al presidente electo, llamados públicos a una transición ordenada, pero la tregua empezó a mostrar grietas muy rápidamente, y esta semana ya asomaron los primeros roces entre el gobierno y la futura administración. El primer cruce se produjo ayer, cuando la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionara abiertamente al líder republicano. Conversó aquí con nosotros en la Radio Infinita la ministra y dijo que lo que he visto en el trabajo con parlamentarios del Partido Republicano es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres. Habrá que ver ahora cómo se desarrolla su gestión. Criticó el eventual retorno de la figura de la primera dama. En un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. A propósito de que, como Pía Adriezola va a volver a ocupar el cargo, yo ni siquiera ahora no voy a editorializar sobre esto, porque la verdad, con eso se nos va el programa. Pero basta ya. La destrucción con motosierra, porque tanto que critican a Kast con la foto de la motosierra, y este gobierno entró con una motosierra, y de las primeras cosas que cortó, bueno, fue la dignidad, ¿no? Cuando cuestionaron al rey de España, echándole la culpa de que el cambio de mando se había trazado por culpa del rey, cuando en realidad fue el equipo de protocolo del presidente Boric el que provocó el retraso. Desde ahí en adelante, la motosierra en realidad la aplicó el gobierno de Boric, que además cercenó completamente una institución que es muy querida por la ciudadanía. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para editorializar a fin de año, por supuesto, sobre la motosierra de Gabriel Boric. Déjeme decirle que la respuesta a las palabras de Antonia Orellana ayer aquí en Infinita, en nuestro programa que hay de nuevo, llegó pocas horas después desde el equipo del presidente electo, donde la vocera de la oficina de Kast, Mara Cedini, no quiso escalar la controversia, pero sí fijó una postura. Dijo: estamos todos firmemente de acuerdo en los beneficios, los derechos, y los derechos de las mujeres son los mismos derechos humanos, no vamos a entrar a polemizar. El presidente republicano Arturo Esquella dijo: los ministros salientes tienen que tener cuidado con las declaraciones que hacen. Hay que resguardar precisamente las formas. Estamos hablando de una nueva administración que ganó con una mayoría histórica de respaldo ciudadano que nunca antes habíamos tenido en un presidente de la República, y eso los debería hacer reflexionar respecto de qué es lo que buscan con este tipo de declaraciones. El intercambio fue, digámoslo así, acotado, pero ilustra el comienzo de una relación más áspera entre ambas administraciones. No fue ese único episodio, porque Esquella elevó el tono cuando se refirió a la tramitación del reajuste del sector público, donde el gobierno incorporó una serie de disposiciones que generaron un fuerte rechazo en la oposición y particularmente en el mundo republicano. El senador electo por Valparaíso, Arturo Esquella, decía que si el gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación. Esto a propósito de normas incluidas en el acuerdo que restringen la no renovación de contratos y el despido de funcionarios públicos justo antes del cambio de mando. Dicho en simple, que están dejando amarrados a funcionarios públicos que después el próximo gobierno eventualmente no podría llegar y sacar. Lo que es bien controversial. O sea, dicho así, vienen los sustantivos, este reajuste incorpora una disposición que dice o establece que la no renovación de funcionarios a contrata o su renovación en condiciones distintas deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado con criterios objetivos y acreditables, y se habilita a funcionarios con al menos 2 años continuos a reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría, salvo que hayan optado por la vía judicial. Y se suma una norma que regula al personal de asesoría directa de altas autoridades, por ejemplo, trabajadores de los gabinetes ministeriales, estableciendo causales de cese del contrato, mecanismo de transparencia y disposiciones transitorias para su aplicación. Un paquete que ha sido leído como una señal muy hostil hacia el gobierno entrante. Yo en esto también me voy a detener solo un segundo, porque me quedan varias cosas por abordar, pero déjeme decirle lo siguiente. La presidenta Bachelet, en su segundo gobierno cuando se fue, hizo lo mismo. Soa Bachelet haga algo, lo que hizo fue amarres, y dejó varios amarres, y tomó decisiones de última hora en la etapa final de su gobierno, o sea, cuando ya estaba terminando su administración, y fijó cuestiones como esta. Fueron muy, muy controversiales, tanto así que quiero recordar solo una, que probablemente fue la más pública, aunque no es exclusiva, porque fueron varias otras más, cuando le pidió al ministro de Justicia que firmara el decreto para el cierre de Punta Peuco, y el ministro se negó a hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes? A lo mejor no sabían, probablemente sí. Bueno, Michelle Bachelet hizo algo muy parecido a lo que pareciera está ocurriendo ahora con el gobierno del presidente Boric. Dejó amarrados a varios funcionarios, nombramientos de última hora,
Usted dirá, bueno, pero ¿es potestad del presidente? Sí, efectivamente, pero ya sabemos que echa la ley, echa la trampa, jugar por el lado no pareciera ser demasiado ético y sobre todo cuando uno tiene bastante claro qué es lo que pretende el gobierno. Uno podrá decir, oye, pero si es que este gobierno quiere digamos, echando a funcionarios a contrata o disminuyendo el tamaño del Estado, da lo mismo. Lo que está haciendo este gobierno legítimamente también es tratar de dejarlos protegidos. Sí, pero ¿de qué manera lo está haciendo? El presidente Boric no es dueño del Estado, es el administrador transitorio de una cuestión que es permanente y por lo tanto debe ser muy cuidadoso respecto a las decisiones que está tomando y estas evidentemente no lo prestigian. Por el contrario, hablan muy mal si es que efectivamente por hacer favores políticos a ciertos sectores o porque se dejó presionar por ciertos gremios, está tomando determinaciones que al final lo que hacen es que con la plata suya y mía, con la plata de nosotros, se le está pagando a personas que ni siquiera tenemos la certeza de que hagan bien la pega. Bueno, ya ha generado bastante controversia también esta determinación. Hay quienes consideran que lo que está haciendo el presidente, por supuesto que es bastante cuestionable. Hay que decir que ayer también marcó la pauta el hecho de que el mismo mandatario defendiera su gestión señalando que son las obras las que van a hablar por él. Deslizó un posible rol después de dejar la moneda, porque hasta ahora es una incógnita lo que va a hacer. Dijo que vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar luchando juntos. Pero lo que partió también, íbamos tan bien, como decía don Francisco, íbamos tan bien. Se empezó a descomponer muy rápidamente. La depreciación acelerada, ¿qué le dicen? Sí, llamado telefónico, discurso del presidente Boric, reunión el día lunes en La Moneda, tono cordial, y el martes ya empezamos con las primeras cosas. Ni hablar de la declaración de Camilo Escalona, que dijo que el primer tiempo de José Antonio Kast va a ser un hervidero, ya anticipando que podría movilizarse en las calles. Una cuestión de una brutalidad política, de una violencia para el electorado que definió con más de un 58% a José Antonio Kast como el próximo presidente de la República, metiendo miedo, pero en el calentamiento previo de lo que será la futura administración. Ojo, porque esa cuenta la ciudadanía se la va a cobrar y no se la va a cobrar a la derecha, se la va a cobrar a la izquierda, lo que por supuesto va a generar también bastante ruido al respecto.